Las 19 horas comenzamos el programa La Idea Nueva, en el que difundimos los conocimientos de la Escuela Científica Basilio, culto a Dios, confesión religiosa de los discípulos de Jesús. Presenta quien les habla, Ricardo José Pirela. Estamos transmitiendo desde Radio Cristal, FM 98.1, Verazate. El programa se puede escuchar habitualmente los miércoles a las 19 horas por esta emisora y los siguientes canales de Facebook, Radio FM Cristal y Cristal FM Radio Virtual. Y por YouTube, La Idea Nueva, Escuela Científica Basilio, 19 a 20 horas por FM Cristal 98.1 Verazate. Bueno, los dos modos van en vivo y si no quedan grabados en la red. Toda persona que desea acercarse a la escuela para conocerla o recibir asistencia espiritual sin costo alguno, podrá hacerlo a algunas de las direcciones que se informan a continuación. Escuela Central, Rawson 53, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Escuela número 88, calle 148, número 1635, entre 16 y 17, Verazate. Abre lunes a viernes de 18 a 20 horas, sábados y feriados de 17 a 19 horas. Escuela número 309, Diagonal Constituyentes, número 83, Florencio Varela. Esto es Constituyentes y Bernardo de Monteagudo. Abre martes y viernes de 9 a 12 horas y sábado 16 a 18:30 horas. Escuela número 58, Andrés Baranda, número 1678, entre 1 de mayo y 12 de octubre, Quilmes. Abre lunes, martes, jueves y viernes de 16 a 19 horas. Los oyentes pueden dejar sus mensajes al teléfono 4256-9301 y al WhatsApp 1130 86 9301. También podrán dejar sus mensajes en las redes sociales mencionadas anteriormente. Programas de difusión de la Escuela Científica Basilio. Están publicados y se propagan a través de Facebook y YouTube. Por Facebook la página es Escuela Científica Basilio, página oficial mundial. Y por YouTube la página es Escuela Científica Basilio Mundial. Los programas son los siguientes. La escuela llega a tu hogar con la coordinación del director general y la participación del hermano discípulo coordinador, presidente de la comisión directiva. El programa Aula Virtual, que nos está emitiendo actualmente, pero han quedado sus registros. Fue coordinado por distintos hermanos discípulos, coordinadores de la Argentina y el resto del mundo. También sucede lo mismo, o sea, están los registros, programas a la escuela, cursos a cargo de la Secretaría General y de la mesa directiva. Y la jornada de actualización administrativa de la Comisión Directiva e Institucional. Otros programas por radio, AM 660, Radio Amplitud de San Justo, La Matanza, coordinado por los hermanos de la región Morón. El programa se emite de viernes de 12 a 13 horas. Es el pionero de los programas de difusión de la Escuela Científica Basilio. Ya 20 años, más de 20 años en emisión. Muy buen programa. También el programa Radio Cultura de Santa Fe, por FM 94.3, que se difunde lunes y miércoles a las 19 horas. Próximas actividades del director general. Sábado 26 de octubre, 17 horas, Escuela Central. Jornada de estudios espirituales coordinada por el director general, hermano Julio Iglesias Palermo. Temario, salud de enfermedad. Segundo módulo con el siguiente formato. Primera parte, exposición del hermano director general. Segunda parte, práctica de acercamiento espiritual. Mensaje y transmisión de vibraciones espirituales. Se transmitirá por Facebook y YouTube en directo. Se informa además que el director general realiza reuniones diarias con mesa directiva,
Secretaría General, Secretaría de Conocimientos Espirituales, Secretaría de Relaciones Públicas, videoconferencias con los directores de la región del exterior e interior de Argentina, con quienes planifica la organización institucional en las áreas que le son propias. Agradecimientos, ¿no?, a los hermanos que nos escuchan, nos dejan sus comentarios. De la Escuela 88 de Berazategui, Catalina Russo, Alicia Gerson, Martín Ramón Durán, Blanca Lazarte, Fabiana Bosco, Zulma Teresita Quiroga, Fernando León, Alicia Vázquez, Mabel Verón, Juana Mercedes Luna, Elsa Díaz, Mirta Bosco, Marcos Nacimiento, Marcelo Pardo Gorosco, de la Escuela 309 de Florencia Varela, María Rita Cordero, Juan Carlos Ramelliani, Verónica Franchini. Eh, Después de otras escuelas, de la Escuela 97 de Morón, Claudia Rodríguez, Luis Chiame, que es el director de esta región, Silvia Noemí Catricheo, Leandro Biondi, discípulo coordinador de la Escuela 80 de La Plata, Cecilia Antonio Teves, Alberto Ferrey, Alicia San Martín, Marta Inés Venancio, Lola Mora Quesada, Ana María Prado, Soledad Bravo, Zulema García, Eufenia Carizaya, Oscar Galuzzi, Mercedes Oviedo, Mabel Peñalba, Alfredo Camarota, Salvador Grimaldi, María Morla, Vicenta Ortiz, Otilia de Montoya, Mónica González, Jorge Leal, Juana Lidia Bellalba, Mabel Juárez, Edith Barandalia, Claudio Enrique Egisti Stanicia, Néstor González, Milton Omar Buera, Pipí Colombo, Marinur Maldonado. Y como siempre, esto es un anuncio directamente, Alicia Bugner, amigo de esta radio, que tiene su emisión de mañana jueves de 17 a 19 en el programa con música del litoral, música entrerriana principalmente. El programa se llama Desde Entre Ríos del Mundo, va de 19 a 21. Bien. Vamos a ahorrar, ya hice la autoasistencia, así que hoy la vamos a dejar de lado. Y de paso hago la acotación, que es una información para todos los hermanos, que en el aula de tareas espirituales se ha dejado de practicar la autoasistencia espiritual, es decir, se comienza directamente con la liberación. Tampoco se va a realizar más el refuerzo espiritual. O sea, son tareas que se pueden realizar en la casa, pero ya no se hacen en las tareas eh, en las aulas de tareas espirituales de la Escuela Científica Basílica. Bien, vamos, vamos al tema del día de hoy. Vamos a hablar un poco de adicción. Adicciones hay de todo tipo, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a ir, sin ir a lo técnico, vamos a ir, más vale, sí va a haber parte técnica que vamos a ir hablando y demás, pero vamos más que nada a nuestra bibliografía, vamos a ir leyendo, hemos tomado párrafos de distintos libros de la escuela, este, y, y leemos esos párrafos y hacemos nuestros comentarios. De Radio Basilio hemos tomado en el anexo, en respuestas a inquietudes, hay una pregunta, dice: en cuanto a las adicciones, esclavizan al espíritu y anulan el cumplimiento por el cual estamos humanizados en este mundo humano. Pero hay drogas que son necesarias para aliviar el sufrimiento de muchos seres con enfermedades terminales. Y otras que son muy buenas para ayudar a establecer la salud física o mental, recetados por los médicos especialistas, por ejemplo, psiquiatras, oncólogos, etc. Y acá está la respuesta del director general. En aquel momento estaba como director general el hermano Ernesto Guido Boeri, y la respuesta fue: hay una diferencia entre el uso de drogas y la adicción. Por un lado, todas las personas usamos drogas. Cuando tomamos infusiones, necesitamos medicamentos e incluso una copa de bebida alcohólica durante una comida. Sin embargo, solo si se abusa de las drogas se puede llegar a la adicción, pues alguien siente que ya no puede vivir sin una sustancia que además
utiliza en forma permanente y de manera compulsiva. La adicción implica vivir por y para las drogas. O sea, estamos hablando de las adicciones a las drogas, ¿cierto? Por otra parte, hay distintas clases de drogas. Por ejemplo, socialmente aceptadas, mate, café, té. Lo dije, me leí café antes del tabaco, alcohol. El alcohol, según el Cedronal, es el de mayor consumo. Y que nosotros, cuando pensamos en drogas, pensamos forma directa que el alcohol es el de peor efecto, el de mayor, que produce mayor mortalidad, pero no está permitido. Está pública, es de venta libre, pero bueno, este, es el que mayor problema tiene. Pero bueno, vamos a seguir hablando en general, ¿no es cierto? Esa fue una acotación que no está en el libro, pero bueno. Ustedes que me escuchan, los que me escuchan siempre saben que yo tengo estas apostillas. Bueno, socialmente aceptada, habíamos dicho, intermedia, todos los medicamentos. Todos los medicamentos son drogas. Eh, y las prohibidas, según las culturas, la cocaína, el éxtasis, la heroína, y bueno, la lista es amplia, muy amplia. Y dice, respecto de la pregunta, en particular, es sabido que las personas suelen usar drogas por prescripción médica. En esta situación deben seguir las indicaciones médicas y no tomar medicamentos no recetados o en dosis mayores que la indicada. En los casos de enfermos terminales, en general son tratados por equipos multidisciplinarios a fin de asistir, entre otras cosas, ante una posible adicción, muchas veces producida ante la necesidad terapéutica de calmar el dolor. Bueno, acá van las apostillas por vida y por conocimiento, pero van las apostillas de cuidado, hermanos, muchos de nosotros tenemos recetas de medicamentos y volvemos al médico y algunos médicos lo hacen y nos vuelven a recetar porque ellos fueron los que recetaron, pero resulta que olvidan que fuimos otros especialistas, nos dieron otros remedios o no les informamos que fuimos otros especialistas y se van unos remedios contra el otro, o seguimos consumiendo, o nos valemos de ciertas argucias, algunas ciertas trampitas para conseguir recetas, o conseguimos de otros que tuvieron enfermedades o que les sobran y seguimos consumiendo remedios que no debiéramos consumir. Y tenemos un una caterva de comprimidos a consumir, algunos recetados realmente, y otros que por las dudas los conseguimos, más allá de los que, no hablemos de los que son de venta libre, como las aspirinas, que licúan la sangre y nosotros no sabemos qué daño nos estamos haciendo cuando licuamos nuestra sangre. Bueno, fue la postilla, sigo con la lectura. Según lo expresado, no siempre las drogas impiden la evolución del ser en condición humana. Cada situación particular requiere ser analizada desde el orden espiritual y sobre todo es necesario tener en cuenta el estado espiritual de la unidad directriz. Hablamos nosotros, decimos, unidad directriz al espíritu que conduce a cada ser humano. O sea, nosotros decimos en la escuela que cada ser humano es un espíritu que viene a tener una experiencia de vida humana, una experiencia de vida humana, y viene el espíritu, ya es un espíritu, ya existe,
se incorpora a un cuerpo y tiene esta experiencia de vida humana, y después de toda esa experiencia de vida humana, que procuremos que sea de evolución, de acciones de bien, de armonización a cada instante, abandona el cuerpo y continúa su existencia infinita. ¿Mm? Está en evolución después de los errores cometidos. Bueno, vamos a continuar. Acá había tomado de alguna parte una redacción que, bueno, la leo. Digo. La droga no es algo nuevo. Hay más población, se ve más, hay más difusión, más aceptación y van a venir otras cosas. Es cierto, la droga no es algo nuevo, ¿no es cierto? Nosotros leemos sobre el tema de los chamanes y de la guerra del opio, o sea, que son de historia de años, de muchos, de siglos atrás. O sea, que no es una cosa un consumo que se dé ahora, que sea algo de estos últimos siglos. Sí existe la droga desde siempre. Bueno, estábamos comentando lectura de la escuela, pero también vamos a lo que se obtiene en el gran diccionario Internet, ¿no? Se llama adicción, del latino adictus, a una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por una búsqueda, acá dice del cerebro, que se caracteriza por una búsqueda patológica de la recompensa o alivio a través del uso de una sustancia u otras acciones. Esto implica una incapacidad de controlar la conducta, dificultad para la abstinencia permanente, deseo imperioso de consumo, disminución del reconocimiento de los problemas significativos causados por la propia conducta y las relaciones interpersonales, así como una respuesta emocional disfuncional. El resultado es una disminución en la calidad de vida del afectado, generando problemas en su trabajo, en sus actividades académicas, en sus relaciones sociales o en sus relaciones familiares o de pareja. Ya, en realidad, este, no es que digamos solamente la escuela escribe sobre esto, o sea, la ciencia está escribiendo sobre esto y es conocido, en muchos casos son coincidentes, o la escuela ha tomado lo que también información de la ciencia, ¿no es cierto? Además del consumo de sustancias psicoactivas, existen adicciones a procesos, como la adicción al sexo, la adicción al juego, que se llama ludopatía, la adicción a la pornografía, la adicción a la televisión, la adicción al deporte, la adicción a la nueva tecnología, tecnofilia. Pero no es solamente para los que trabajan técnicamente. Hoy tenemos YouTube, Facebook, Instagram y todas las redes sociales que saben cómo atraparnos. Agarramos el celular y de repente hace una hora que estoy con esto. Ahora, si yo les pido que ustedes me atiendan una hora en este programa que estamos hablando de fe, es difícil. Si pedimos de ir a la escuela o a otra práctica religiosa, no le damos esa hora. Pero estas nuevas tecnologías nos tienen no una hora, muchas horas. Y no hablemos de cuando entramos en los juegos a través de la tecnología, horas y horas y horas, sin dedicarnos a pensar, sin dedicarle tiempo a otra persona para escucharla, sin dedicarnos a hacer. Es una adicción. También continuamos con la lectura, también está la adicción al azúcar, la adicción al teléfono celular o al móvil, lo que decíamos recién, la nomofobia, la adicción al trabajo, que se dice
trabajolismo o workaholic en inglés. Bueno, habíamos dicho, también hay otras adiciones, comidas, ¿m? Comemos, comemos. En la comida es necesaria, pero como decíamos recién, los remedios, también en la medida justa. También las compras. Compramos, somos compradores compulsivos. Después se nos echa a perder la comida, comida que si alguien nos pide no somos, nos cuesta. Bueno, no digo todo, pero cuesta compartirla. ¿M? O otras cosas que después encontramos por los rincones sin saber por qué la tenemos. También tenemos adicción a mentir, es decir, tenemos la adicción a la mendicidad, a pedir. Hasta somos tan débiles que vivimos pidiéndole constantemente a Dios. Porque es más fácil pedirle a Dios. Es fácil pedirle a Dios que ponerme a hacer yo la tarea. Además, pedimos que Dios nos mejore como persona. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. También somos adictos a los chismes. Tanto es así, tanto es así, que fíjense cuántos programas de chismentos que hay. Chismes de los artistas, chismes de los deportistas, chismes de la sociedad. Y bueno, no tendría que decirlo, pero chismes de la política también. Y los temas que los chismes, inclusive eso en lo oficial y los chismes de bar, donde se dice una cosa y después entra el teléfono descompuesto y se dice cualquier cosa. Inclusive en algunos programas hemos hablado de este tema, cuánto daño hacemos con los chismes, pero no es tema de este programa. Pero sí tenemos adicción a chismes. Bien, continuemos con la lectura. La adicción a sustancias es un padecimiento crónico, recurrente, progresivo y en ocasiones mortal que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas o fármacos, medicamentos de prescripción médica, a pesar de sus consecuencias nocivas. Se considera una enfermedad del cerebro porque las sustancias psicoactivas y las conductas compulsivas modifican la estructura y funcionamiento de ciertas áreas de este órgano. Implican una dependencia de una sustancia, actividad o relación debido a los trastornos que ésta causa en los circuitos de recompensa, motivación y memoria de las personas afectadas. Bueno, esto es lectura de lo que dice la ciencia. Por supuesto que no es solamente el cerebro, esto es la enseñanza de la escuela, lo que habla, cuánta participación de lo espiritual, de nosotros como seres espirituales, que en lugar de buscar nuestra mejora espiritual, buscamos solucionar nuestros problemas, distrayéndonos a través de toda, todo ese tipo de consumo y toda esa adicción a los procesos, como lo nombramos recién, ¿no es cierto? Eh, y inclusive si nosotros consideramos todo eso, y si yo le digo, hágase un poco más adicto a conectarse con seres de bien, con su guía personal, y usted dice, ¿qué está diciendo este tonto? ¿Qué está diciendo este tonto? Inténtelo. Si quiere, para empezar, no hable con el guía. Si usted tiene una fe, si usted hable con Dios. Comience a ponerlo a Dios primero, si no le alcanza. Guíese un poco. Abandone todo ese tipo de consumo. Tanto a las drogas como al alcohol, como a los procesos, ¿m?, que distraen y no nos sirven para evolucionar como seres espirituales.
Continuamos con la lectura. Bueno, ahora volvemos a la literatura nuestra. Recién fue bastante tiempo con literatura, digamos, de Internet, pero también forma parte, ¿no es cierto? Bueno, Radio Basil. O sea, otra pregunta. Estamos conformados por fragmentos espirituales en estado de evolución. En nuestro organismo, cuando tenemos alguna patología, es muy normal, nos duele algo, vamos a la farmacia, a cualquiera le pasa. ¿Cómo afectan los fármacos a la evolución del espíritu? Y acá está la respuesta del director general. Como podía repetir, en ese momento la responsabilidad de la dirección general correspondía al hermano Ernesto Guido Boe. Cuando tenemos una dolencia, vamos a la farmacia, al médico, y los fragmentos espirituales que ingresan para aliviar el dolor o curar, a veces, generalmente, alivian el dolor, alivian la situación, alivian las infecciones, todo eso se lo agrego yo. Son fragmentos espirituales muy rebeldes que vienen a atacar a estas que están afectando. Por eso, después que pasa ese proceso, o sea, que se cura, viene lo que la ciencia médica dice, una desintoxicación, porque ha dejado resabio. Hubo una guerra, o sea, lo que entró, los remedios que tuvimos contra la enfermedad que teníamos, ¿no es cierto? Hubo una guerra en el organismo, una lucha entre el fragmento que atacó al sistema celular, a las células que tenemos en el organismo que se enfermó por el ingreso de otra, ya sea en la alimentación o en la droga. El sistema celular nuestro, por ejemplo, en este mismo momento se está desgastando. Están en este momento desencarnando una gran cantidad de fragmentos espirituales que animan nuestras células. Pero si tomamos un vaso de agua, descansamos, comemos, respiramos, ya reponemos. ¿Qué sucede cuando hay una enfermedad? Es muy difícil reponerla. Hay que buscar ayuda. Pero lo que entra no es natural, no es normal. Por eso viene bien una buena alimentación. Lo que en la escuela decimos el agua con vibraciones espirituales o la existencia espiritual. Y por lo general, el que va a cualquier religión también lo hace. Le aplica las manos, lo ayudan, conversan. Es decir, la unidad debe buscar reponer las energías perdidas. Bueno, acá dice la unidad, pero la unidad espiritual, el ser espíritu, el espíritu, ¿no es cierto? Durante el sueño puedo buscar fragmentos espirituales, reponer. Hay no hablo todo la composición que tenemos de fragmentos espirituales y todo demás, porque no sé, me escapo del tema que estamos hablando principalmente. Hay tratamientos que se alivian durmiendo, nada más. Es así, la tarea del espíritu con equilibrio, con armonía, con deseo de curar su cuerpo, de aliviar, busca reponer. Como estoy con los tiempos. Pero a veces es tanta la perturbación del espíritu que está dominado por un grupo que lo hace adicto a algo que aún durmiendo no recupera. No se recupera. Es la propia unidad la que generalmente tiene, como llamamos, una recaída. En cualquier momento pasa esto. Todo depende de la propia de la unidad, se refiere al espíritu. Por lo que la misma medicina, si no ayuda el paciente, no da resultado. Por eso, en la asistencia espiritual, que ofrecimos hace un rato la asistencia espiritual cuando iniciaba el programa, por eso, en la asistencia espiritual, cuando hacemos orientaciones espirituales para casos que no avancen, que no se superan, la medicina hace esto, hace lo otro. La indicación espiritual dice, ayuda al espíritu.
porque el propio espíritu se niega a buscar, a encontrar alivio, no tiene energía. Entonces hay que ayudar a ese espíritu. El propio espíritu confunde hasta la misma parte médica, hasta el profesional, para que se confunda en el diagnóstico, en el tratamiento. Vamos al médico, no sabemos describir nuestras enfermedades, a veces hasta mentimos, no nos atrevemos a decir qué síntomas tenemos, más allá de que los conozcamos o no. A veces no los decimos qué problemas tenemos. Después el mismo profesional, también confundimos al profesional, entonces dice, después el mismo profesional dice, ¿cómo le dije yo esto? ¿Por qué le dije esto? Y a veces, también cuando hay perturbaciones espirituales, usted va a la farmacia con la receta del médico, el farmacéutico toma la lectura y por una sola letra le dio un medicamento distinto. Bueno, ahora con el tema de la letra se va mejorando, porque ahora las recetas ya vienen ahora, redactadas, digamos, no con la letra del médico, son impresas, ¿no? En todo puede haber confusión. A veces el bien indica liberación espiritual, porque hay mucha confusión en ese diagnóstico, que puede abarcar todo lo que les dije. Es decir, hay una guerra, una lucha cuando entra el medicamento. Ese organismo tiene una fábrica química que perturba siempre, que le va afectando otros sistemas orgánicos, que generalmente se afecta al sistema sexual, digestivo, nervioso, y cuando se dice digestivo, todo, estómago, intestino. Somos una máquina, esa máquina se descompone. Ahora, ¿cómo debe funcionar perfectamente para que nada de eso se detenga y podamos seguir habitando este esqueleto? Cuando nosotros pensamos que en esa química, que es la que nos da existencia, porque todo el proceso de encarnación es un proceso químico, somos un laboratorio, se producen desniveles, desequilibrios espirituales, emocionales, psíquicos, nerviosos. El organismo empieza. El horno trabaja para cualquier lado, despide lo que sea. La medicina sostiene que hay que ayudar justamente en lo químico para reorganizarse de nuevo. Y no es fácil. Algunos quedan desorganizados para siempre y el espíritu sigue soportando ese cuerpo. Bien, vamos a otra lectura. Vamos al libro El bien y el error existen. Bueno, acá me escapé un poquito, pero viene bien, por lo menos hay que seguir con. Me voy a escapar un ratito y vamos a hablar un poco de enseñanza. Eh, la escuela sostiene, a través de la enseñanza, que no existe la condena eterna para los espíritus y que la salvación o redención es para todos cuando, cuando logren evolucionar hacia el Creador. Viene bien si lo ponemos dentro de que a veces tenemos inconductas, cuando hablábamos recién de las adicciones. Y bueno, tal vez lo estemos invitando a una nueva adicción, la enseñanza espiritual. No es una adicción. Como toda cosa también tiene sus abusos, ¿no? Pero bueno, pero estamos encaminándonos hacia el bien. Otro párrafo. ¿Por qué el logro de la evolución espiritual no implica sufrimiento? El creador no determina la forma de evolucionar de los seres espirituales. Tampoco castiga, ni siquiera los juzga, porque recién hablamos de enfermedades.
Las enfermedades no son un castigo, y mucho menos un castigo impuesto por Dios. Bueno, sigo en la lectura. Tampoco castiga ni siquiera lo juzga. No impone un destino algo para uno y bienestar para otro. En consecuencia, no hay un sufrimiento eterno porque la salvación es una realidad de todos los espíritus a través del proceso de redención guiado por Jesús de Nazaret, el Maestro. Las diferencias en el modo de evolucionar de la unidad espiritual cuando asume la condición humana son consecuencias de su estado espiritual y de atravesar diferentes situaciones posibles en toda la vida humana. Bueno, de humana lo agregué yo, porque acá decía todo posible en toda la vida. En toda vida. Perdón, lo voy a leer de nuevo. La diferencia en el modo de evolucionar de la unidad espiritual cuando asume la condición humana son consecuencias del estado espiritual y de atravesar diferentes situaciones posibles en toda la vida. Bueno, me equivoco y me río de mí mismo también. Uno de los objetivos de la enseñanza del maestro es que el ser humano comprenda las causas de haber iniciado un proceso evolutivo en este mundo. Cuanto mayor es la comprensión de las distintas situaciones de una vida humana, menor podrá ser el sufrimiento. Volvemos a las lecciones un poco y vamos a ver cómo estoy. Creo que tengo aproximadamente 10, 12 minutos. Vamos al libro ¿Quién piensa cuando yo pienso? Cuando esas intenciones son captadas intuitivamente, se codifica en principio a pensamientos acorde a la experiencia grabada en este sistema. Y es recién en ese momento cuando podemos decir que incentivan las conductas erróneas particulares de una persona, como pudiera ser la adicción a ciertas drogas específicas. Es decir, las intenciones que captamos intuitivamente. Siempre hablamos de la mente, que nos permiten captar este, intenciones, del bien o del error. Las del error son las que nos inducen a la adicción. La vía de entrada de las intenciones equivocadas que provienen de los grupos en el error es la actividad intuitiva de la mente. Bueno, como decíamos recién, es, también llegan la adicción a cierta droga específica. Una vez recibida la intuición, la mente procede a interpretarla utilizando los códigos de la experiencia grabada en el nombre. Comparemos la recepción intuitiva al impacto de una piedra en el agua. La expansión de las ondas que se forman es equiparable a los pensamientos que se desatan, los que van avanzando mediante la utilización de la experiencia de lo que alguna vez ha vivido una persona, tanto sea el consumo de droga, el robo, los asesinatos, la hipocresía, etc. Comprendamos que el ser espiritual en condición etérea no es el que estimula una determinada debilidad, como señalamos, sino que acrecienta la que el ser humano ya tiene o es proclive a practicar. Esa debilidad puntual puede ser la misma que ese ente espiritual en condiciones etéreas practicó durante una de sus vidas humanas anteriores, pero también puede ser otra distinta. Los espíritus que están en la dimensión etérea solo proyectan sus intenciones. Es la mente la que las codifica y es el espíritu directriz quien puede ser dominado en su voluntad para someterse aún más al error propio. Entendamos que no hay grupos espirituales especializados en una determinada adicción.
Por ejemplo, porque en la memoria espiritual de los espíritus que componen, no están registrados como si fuera una lista las drogas que consumieron. Ser espiritual no tiene, no dice yo consumí, no sé, este, marihuana y sugiero que consuman marihuana. No. Tiene una, como está sugiriendo el consumo de algo, y es el espíritu que lo interpreta y bueno, y después opta por el consumo y por las adicciones. ¿M? Por eso, ¿no? Además, y acá viene y ahora continúa con la lectura y escuche, qué importante lo que vamos a leer. Además, podría preguntar, ¿qué grupo espiritual estaría especializado en las nuevas drogas sintéticas de este siglo XXI? O sea, si hay espíritus que han tenido una vida humana, siglo XVIII, XIX, XX, o muchos siglos anteriores, y quieren sugerirnos, no nos van a decir consumir tal droga sintética, pues no lo conocieron. ¿Mm? Si fuese el espíritu de un chamán de siglos anteriores, no, no haría, no nos podría sugerir la droga que consumir. Bueno, esto que decimos, esto nos permite reflexionar como discípulos de Jesús acerca de la necesidad de ubicar nuestras intenciones en conducta, en verdad y justicia. Pues somos nosotros, como seres humanos, quienes estamos en error cuando nuestro comportamiento denota la perturbación espiritual que sustentamos. En nuestro propio estado espiritual de desequilibrio, el que abre la puerta de entrada a la relación intuitiva con los grupos espirituales en el error, a pesar de estar en dimensiones espirituales distintas o no. Si el error está en principio en nosotros mismos, busquemos modificarlo y así poder recibir ayuda espiritual mediante recepción intuitiva de las intenciones que provienen del bien, para elaborar en principio nuestra evolución espiritual. En este caso estamos diciendo, ¿no? En este caso que estamos, digamos, empleando estos párrafos, tratar de evolucionar espiritualmente para abandonar las adicciones. Toda esa caterva de adicciones que nombramos en párrafos anteriores. ¿Cuánto tiempo perdemos perdiendo la conciencia con el consumo, con las adicciones a las drogas? ¿Cuánto tiempo de evolución perdemos? ¿Cuántas oportunidades de ayudar a los demás perdemos? ¿Cuántas oportunidades de evolucionar perdemos? ¿Cuántas cuánta oportunidad de hacer, de ayudar a otros o de hacer cosas? Mientras estamos, voy a llevar a otra vez, mientras tenemos la adicción al chisme, cuánto bien haríamos si dedicáramos nuestro tiempo, ¿m?, a escribir alguna nota buena, o hacer una artesanía, o hacer algo en un jardín, en una quinta, para poder consumir nosotros, para poder invitar y donar o donar a los demás. Bien, vamos a otro libro, A mis hermanos de fe. ¿Cómo se produce tanta violencia? Tengo que tener cuidado porque ya estoy por terminar, me faltan 5 o 6 minutos. ¿Cómo se produce tanta violencia y tanta adicción a la droga y al alcohol? El mal está primero en el espíritu, después en la parte psíquica. Primero está en la parte espiritual, luego lo altera lo psíquico y el cerebro. Es un proceso. Cuerpo biológico y adicción. Ningún discípulo de Jesús podrá esperar cumplir la propia misión
si antes de emprenderla no se ha liberado espiritualmente, incluyendo su sistema ambiental y la materia que ocupa, de la presión de los grupos espirituales en el error, como así también de las vibraciones espirituales, falta de equilibrio de algunos fragmentos espirituales vinculados al cuerpo biológico. Estamos en condición humana en un cuerpo, pero también dependemos de las presiones espirituales que nuestro cuerpo biológico tiene como estructura de fragmentos espirituales. Cuando el error ha ingresado atravesando el pericuerpo, fragmentos espirituales alteran el normal funcionamiento espiritual. El proceso de comunicación espiritual de fragmentos espirituales que estaban trabajando ordenadamente, y como dijimos hace un ratito, es una guerra interna dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué le pasa al adicto a algo? El cuerpo le pide con existencia y el espíritu no puede frenar. El cuerpo lo tiene dominado. Manda el cuerpo sobre la base de todo lo que se ha comido de alguna, con lo que se ha comido de alguna droga que se está tomando. Los fragmentos espirituales modifican su funcionamiento espiritual cuando el dueño de casa está alterado. Así a veces nos domina. Se pueden escuchar la expresión en referencia a alguien que es muy débil de espíritu. Y es cierto, existe la debilidad del espíritu cuando por su estado espiritual el cuerpo manda y le exige. Sexo, comida, desorden, droga, medicamento, o le hace rechazar los medicamentos que el médico le ha dado para su mejoramiento y no los toma, por ejemplo. Por lo general, todo aquello que nos hace bien lo rechazamos. Nos atrae lo que nos puede hacer daño. ¿Cuántas veces somos masoquistas y nos hacemos daño y no queremos evolucionar? Bueno, ¿cómo estoy con los tiempos? Creo que ya me falta 1 o 2 minutos y para no cometer el error de ser maleducado, como se dice habitualmente, me despido de ustedes y a todo caso quedará una frase un poco trunca, pero sí me quiero despedir, los espero el próximo miércoles a las 19 horas. Vaya el deseo de que el bien les acompañe. El bien los va a acompañar siempre. Por eso tenemos nuestro guía, que es el ser de bien, que nos acompaña. Lo importante es que más que el bien nos acompañe, que nosotros aceptemos el bien. Todo lo que estuvimos hablando está eso, lo que nosotros aceptamos. El bien siempre nos va a hacer, siempre está cerca nuestro. Es la opción entre bien y error. Y esa es nuestra decisión. Bueno, pero de todos modos, vaya el deseo de que el bien les acompañe. Y a ver si tengo algo cortito para leer, y si no, bueno, voy a leer algo cortito de la literatura como ¿qué son las drogas? Drogas es toda sustancia que introducida en el organismo altera el estado de ánimo, la percepción. Esto es literatura este, de los libros de internet. La, el estado de ánimo, la percepción, el estado de conciencia, las funciones mentales y la conducta. Las drogas se clasifican de acuerdo al efecto que provocan sobre el sistema nervioso en depresoras, alcohol, tranquilizantes y heroína, estimulantes, cocaína, anfetamina, alucinógenas, marihuana, pasta base, neopren. También las podemos clasificar como legales, alcohol y tabaco, ilegales, cocaína, anfetamina, marihuana, pasta base, neopren, LSD, heroína, y hay tantas cosas. Bueno, el tema, y inclusive cuando estas que decimos ilegales, estamos eh, digamos, buscando una sanción para, para aquellos que la distribuyen. ¿Mm? Este, en- en- y bueno, y sencillamente tendríamos que este, buscar la solución en que no consumamos.
El problema no son los que distribuyen drogas. El problema somos quienes las consumimos, hermano. Si no hubiera consumidores, no había, no había narcotráfico. El problema es el narcoconsumo. Espero que a este programa sirva para que pensemos en esto. Lo importante es evitar el consumo y tendríamos muchos menos problemas. Bueno, como ya dije, que el bien les acompañe.